Buenos días. En esta mañana vamos a hablar del problema del hombre en el Medio Oriente. Como hemos dicho, el Medio Oriente ha dado mucho que decir desde los días en que el hombre fue creado y que el hombre fue expulsado de la presencia de Dios. Recordemos, y que todos de alguna manera, unos más otros menos, recordemos lo que le pasó a la generación antediluviana, es decir, a todos los que tuvieron que experimentar casi, por qué no decir muy cerquita, y algunos hasta personal, la historia del huerto del Edén. Esto con el transcurrir de los días y años y siglos, se tuvieron que levantar hombres como Enoc, patriarca en el mundo antediluviano, que aprendió del Creador y también de sus padres lo bueno que había sucedido y lo malo que se vivía. Aprendieron ellos a presentar ofrendas al Creador, ofrendas que algunas fueron aceptadas y otras rechazadas. No solamente la ofrenda, sino también quienes postularon la ofrenda, porque ahora se necesitaba más bien presentar ofrendas de carácter redentivo, ofrendas que tuvieran que ver con la recuperación de la condición pecaminosa del hombre, para llegar otra vez nuevamente a la presencia del Creador. Y Él mismo estableció las leyes de cómo debíamos nosotros tener acceso otra vez al paraíso, a su presencia. Dice que dos hermanitos, hijos de Adán y Eva, muy temprano aprendieron a presentar ofrendas. Hoy no es diferente. Algunas ofrendas hoy son aceptas del Creador porque tienen carácter redentivo, engrandecen al Creador con sus leyes y sus propósitos, única y exclusiva para que el hombre viva bien de acuerdo al diseño, al propósito de Dios. Así es que se deben presentar las ofrendas que tengan connotaciones redentivas conforme a las leyes de Dios. Y entonces presentaron estas ofrendas que están destacadas en la Biblia. Un hombre llamado Abel presentó una ofrenda que le agradó a Dios, la ofrenda, y a él también. Es decir, un corazón limpio, sincero, un pensamiento definido y claro a las cosas de Dios. Pero otro presentó unas ofrendas que no tenían, por qué no decir, primero, no tenían connotaciones redentivas. Segundo, que esa ofrenda era una ofrenda mundanal, una ofrenda para ofrecérsela a un Dios con D minúscula, un Dios que no perdona, ni sana, ni tiene poder. Mientras que la ofrenda del otro era una ofrenda que tenía directamente conexión con el Creador. Eso lo conectó a este patriarca con el Creador. El mundo antediluviano se descarrió por completo. Haga de cuenta el día de hoy, porque Jesús lo comparó en sus momentos, en sus días, los días de su carne, comparó esta generación con la generación antediluviana. Se descarriaron haciendo sacrificios de animales, ofreciéndose a los dioses, ofreciéndose a la naturaleza, adorando lo creado antes que al Creador. Y se encendieron al final en sus lascivias de pecados de toda clase, morales e inmorales. Por eso el escritor sagrado del Nuevo Testamento quiere decir que por eso vino y vendrá y ha venido la ira de Dios contra todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios.
y que no se le da la gloria a Dios viendo que son manifiestas sus cosas. Son manifiestas, ninguno de los seres humanos tenemos excusa para justificarnos haciendo cosas desagradables al Creador, porque Él es el Rey, Él es el que manda, Él es el legislador, Él es el que condena y salva, Él es el que castiga, Él es el que coloca leyes. Él no necesita parlamentos, Él no necesita senado, no necesita cámara. Él tiene en su poder todas las cualidades de gobierno. Por lo tanto, quien viole las leyes que Él ha establecido acarrea juicio de parte de Él si no se arrepiente, porque una de las cosas que el Creador colocó desde el principio fue la metanoia, es decir, el arrepentimiento. El arrepentimiento nos reconcilia con Dios. ¿El arrepentimiento de qué? De todas las cosas contrarias y desagradables a sus leyes. Por lo tanto, voy a leer una escritura hablando del Dios manifestado en carne. El Espíritu del Señor, dijo Él en los días de su carne, está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, oiga bien, a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, porque esto causó todo el daño del pecado en el Medio Oriente de Adán y Eva. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Hay que decir, a predicar el Evangelio. Y el Evangelio es para los pobres, para todos los pobres. Es el mensaje entonces que viene el Señor a sacar al hombre de toda esta situación de su ceguera espiritual. Viene el Señor con esas buenas nuevas a darle a conocer al hombre a través de su palabra por qué vive en pobreza absoluta, espiritual, emocional, física, y por qué no decir económicamente, material. Eso vino a ser el Creador. Él tiene que decir allá en el Nuevo Testamento que el diablo, oiga bien amigo que me escuche, el diablo es un ser espiritual, es un ángel, es un querubín que creó el Señor en el inicio, en la eternidad, crear unas huestes de ángeles espirituales para que lo adoraran, para que le dieran la gloria y la honra y la alabanza, porque es un Dios poderoso, un Dios que hace lo que Él quiere y como quiere, del tamaño y el color que quiere. E hizo millares o centenares o millones de ángeles. Y entre esos creó a un ángel llamado Luzbel o Lucifer. Otros términos por ahí en idioma Heilel, que significa querubín o querubín. Dice la Biblia que este ángel tenía una preeminencia entre todas las huestes espirituales, pero un día entonces violó la ley de Dios, violó el mandamiento, así como luego vino a hacer violar el mandamiento a la criatura creada a imagen y semejanza de Dios. Este ángel, por su desobediencia, por su quebrantamiento a las leyes divinas, por su exaltación desmesurada, entonces quedó tirado a las tinieblas juntamente con los seguidores ángeles. Y la Biblia lo menciona, la serpiente antigua, el diablo, o Satanás, o Luzbel, términos que usa la palabra para referirse a ese querubín caído, el que te hace pecar, el que te cega el entendimiento, el que no te deja que la luz del Evangelio resplandezca en vuestros corazones, el que ha colocado a la humanidad a pelearse, a matarse y a armarse de guerras y de nunca acabar.
Pero el Señor vino a esto aquí, a eso vino el Señor Jesucristo, a rescatar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? El paraíso. Aquel lugar en el Medio Oriente donde el ser que creó compartía con él y él con ellos. Y ese paraíso vino él a recuperarlo, a rescatarlo. Ahora no lo va a hacer en un espacio geográfico, no lo va a hacer en tu vida, en mi vida. Lo va a hacer en tu mente, en tu alma, en tu corazón. Para que entonces tengamos nosotros acá en la mente, en nuestro noema, el conocimiento de Él y que vivamos aquí inclusive felices. De esa manera tiene que decir la Biblia que hay que nacer de nuevo. Le dice a un erudito en los días de su carne llamado Nicodemo, miembro y figura preeminente del Sanedrín, hombre de letras, hombres escribas. Pero una cosa tengo que decir, que una es la academia universitaria. Una cosa es los títulos logrados humanamente, que por cierto son buenos. Pero una vez de que son buenos, no tienen poder para vivir la vida agradable que Dios quiere en la vida de los profesionales, en la vida de la aristocracia y a la vida de los niveles dentro de los seres humanos. Porque le falta la comunión con Dios, porque le falta el conocimiento de Dios, porque le falta nacer de nuevo. ¿Qué debo hacer para ser salvo o entrar al reino de Dios? Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo si entonces tengo que entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer? No. Eso no se enseña en la academia, tampoco en las facultades, ni en las maestrías ni doctorados. Se ignora. Ante todos esos medios son ateos, son contrarios al propósito, al divino de Dios, porque allí impera la evolución y impera el raciocinio humano. Mientras que en el reino de Dios las cosas se miran diferente, hay un perfil diferente, se miran desde el punto de vista de donde se debe mirar, del Dios que creó el universo hacia todo lo creado, no en lo contrario. Aquí, amigo, amiga, hermano, lo que tenemos es que conocer al Creador y alabarlo, para que Él entonces nos enseñe a vivir como seres humanos. Y entonces viene Él precisamente a arreglar lo que el diablo dañó. Él vino para matar, vino para robar y vino para destruir todo. El diablo ha robado. El primer robo que hizo fue robarle el paraíso al hombre, a Adán y Eva. Se lo robó. Quedó sin nada. Vino entonces este ser espiritual, vino a matar. Y eso de matar ni se hable. El pan de cada día en todo el mundo y cada día aumenta más. ¿Y a destruir qué? A destruirle al hombre la mente y los buenos propósitos y los pensamientos y las ideas. Vino entonces a destruir familias, a destruir naciones, a destruir gobernantes. No interesa cuánto haya estudiado o a qué estirpe social pertenezca, está destruido. Sin Dios en la vida no se puede vivir en paz, ni en alegría, ni logros que se piensan humanamente, no. Es con Dios, es con el Creador. Y cuando el hombre persiste en hacer cosas fuera de las leyes divinas, entre más días más malo, peor dolor. Por lo tanto, yo he venido, dijo Jesús, el Dios manifestado en carne. He venido para que tengan vida. La palabra vida es grande. Y vida en abundancia. Y la abundancia precisamente nos dice que se la viene a dar las buenas nuevas a los pobres. Y los pobres son todos aquellos que no han conocido al Creador. Eso es una pobreza terrible. Aunque tengas dinero, aunque tengas estudio, aunque tengas posición, aunque pertenezcas a la mejor familia o estirpe social, a la monarquía,
a los faraones o por qué no decir a los emperadores. No, es una pobreza total porque le falta el conocimiento del Creador. Ahora, el Evangelio, que son las buenas de salvación, son las buenas de liberación, son las buenas nuevas del conocimiento verdadero, del árbol de la vida, que es Jesucristo, del cual hay que comer cada día para poder vivir y para poder estar inmunizado contra la serpiente. Ya la serpiente está acompañado de miles y miles de demonios para que no le resplandezca la luz, sino que el hombre vive en tinieblas, ciego, teniendo ojos no ve, teniendo oídos no oye, y etcétera, etcétera. Pero las buenas noticias del Evangelio, lo que tú tanto aborreces, amigo, sucede que es tu salvación, es tu bienestar, es la vida, es devolverle la razón al hombre, que lo va a hacer reconocer, como muchos reyes tuvieron que, cuando recuperaron la razón, como Nabucodonosor, cuando recuperó la razón, entonces Dios le devolvió el reino, le devolvió su corona y le devolvió dignidad, porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Volver a la razón, que Dios trabaje en la razón. Dame, hijo mío, tu corazón. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Se imagina lo que es uno compartir la mesa con el rey? Pero en este caso no con cualquier rey humano, no. Con el rey del universo. El rey de reyes con mayúscula y señor de señores con mayúscula. Y no se diga más. Aunque haya muchos dioses y haya muchos reyes, Él es único, Él es soberano. Por tal motivo, este texto que vino el Señor Jesucristo a dar buenas nuevas a los pobres, yo soy el primero, fui el primero. Y desde que el Evangelio llegó a mi vida, cambió mi manera de pensar. Y cuando uno cambia la manera de pensar por el poder de Dios, va a cambiar su manera de vivir y de hablar y de vestirse y de relacionarse y compartir. Hay otra dimensión, hay otro sentir en la vida del hombre, otro sentir. Viene el sentir de la paz de Dios, para que esa paz se convierta en justicia divina, en poder y en gozo del Espíritu Santo. De esa te estás perdiendo, amigo, por tu arrogancia, por tu pecado, por tu mal vivir con los unos y los otros. Una de las cosas que yo he analizado, los que más estudian y que son las personas que más preeminentes, pero son vulgares de boca, de hechos y de omisiones. Entonces yo tengo que decir, les falta la verdad, les falta el Evangelio, les falta el conocimiento verdadero para poder ser el hombre, como dice su palabra, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Y toda buena obra es todo de la vida del ser humano, sea quien sea. Si le falta Cristo, si le falta el conocimiento del Creador, si le falta la alabanza a Él, la honra y la gloria a Él, le faltará todo. Le faltará la felicidad, le faltará el buen vivir, le falta esperanza. Porque es que conocer al Creador otorga en abundancia todas estas cosas. Esperanza en un mundo hostil, pecaminoso como el antediluviano. Una esperanza, un mensaje de Noé a los oyentes de aquí a tanto va a llover. Y hay un arca que estamos construyendo. Hay un arca construida ya. El Señor la construyó, ahora no es de madera, ahora es espiritual, ahora es el reino de Dios aquí en la tierra, en nuestros corazones. Ahora es la palabra de Dios, ahora es el arrepentirse, amigo que me escucha, es convertirse o es nacer de nuevo.